enfermedades representan una pesada carga, que solo una minoría de pacientes tiene un curso benigno. Una proporción considerable de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal intercurren con hospitalizaciones, complicaciones, cirugías y discapacidad. Nos preguntamos cómo podríamos mejorar el pronóstico. Los objetivos históricos de la terapéutica de las enfermedades inflamatorias basadas en la sola remisión clínica son insuficientes para cambiar la historia natural de la enfermedad. La actividad de las lesiones, debido a la naturaleza de la enfermedad, produce daño estructural irreversible. Ello interfiere con la remisión sostenida necesaria para una calidad de vida razonable. Nos preguntamos entonces si una estrategia terapéutica precoz, apuntando más allá de los síntomas, cambiaría la historia natural. Pero tenemos que preguntarnos a quién trataremos y tenemos que recordar que en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn hay heterogeneidad de acuerdo al patrón de presentación intestinal, extraintestinal, y tendremos una respuesta variable, inmunogenética, de acuerdo a la inmunogenética, a la farmacogenética, a los factores ambientales y a las drogas concomitantes. Hay evidencias de que las nuevas estrategias podrían disminuir las internaciones, complicaciones, cirugías en un porcentaje de pacientes estadísticamente significativo. Sin embargo, es aún conflictiva la selección de pacientes. Debemos considerar los factores predictivos conocidos. Debemos investigar nuevos predictores y combinarlos. Debemos balancear riesgo y beneficio pensando en el presente y en el futuro. Ante pacientes con predictores claros, la inacción tiene alto riesgo de comprometer el futuro. Ante pacientes de curso benigno, la sobreindicación tiene el riesgo de un efecto adverso innecesario. Debemos aprender de la historia de cada paciente, pensando en los futuros pacientes que esperan de nosotros una indicación criteriosa y responsable. En el año 1932, Burler-Crohn asegura que no hay una cura conocida para la enfermedad de Crohn. En el año 2013 sigue no habiendo cura. Pero si logramos mejorar el pronóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales, algo habremos avanzado. Bueno, espero haber resumido tus conferencias con este cierre. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora el Laboratorio AVI va a sortear una beca para la ECO. Mini conferencias y después un panel de 3 expertos, pero las preguntas van a estar abiertas para quien las quiera hacer del público, y va a estar coordinada por el doctor Carlos Lumi y quien les habla. Ustedes saben que hay una serie de conceptos básicos que ocurren en la ancianidad y que hacen que existan patologías propias de estas décadas de la vida. Además, ha aumentado sensiblemente, como todos sabemos, el promedio de vida, tanto en el hombre como en la mujer, especialmente en los países desarrollados. ¿Y cuáles son esos conceptos básicos que debemos tener en cuenta? Primera de ellas, que en el geronte se dan múltiples condiciones mórbidas al mismo tiempo, hay mayor prevalencia de cáncer, hay mayor cantidad de enfermedades neurológicas degenerativas, hay mayor cantidad de enfermedades vasculares, centrales y periféricas, hay una declinación en algunos aspectos de la respuesta inmune del organismo, hay cambios en el metabolismo de los fármacos por disminución de la función renal o por cambios en el contenido graso que tiene el organismo. Habitualmente hay un consumo de múltiples fármacos, incluyendo antiinflamatorios no esteroides, antidiabéticos orales, antihipertensivos, vasodilatadores, psicotrópicos y ansiolíticos, todos los cuales pueden alterar también la fisiología de algunos órganos gastrointestinales y también el hígado. Esto fue presentado de esta manera en una mesa exactamente igual que coordinó el doctor Nicholas Talley hace 2 años atrás en la American College of Gastroenterology en Miami, de manera tal que vamos a ver si sale de la misma manera. Doctor Lumi. Gracias, Rodolfo. Así que, según Rodolfo, no tomen ninguna medicación, por favor.
¿Verdad? Es un espanto esto. Bueno, tengo el agrado de presentar a Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz es un excelente coloproctólogo del Hospital de Gastroenterología, fue residente del Hospital de Gastro, es cordobés, juega de local hoy, y aunque no sé si los de Villa Concepción del Tío son cordobeses, ¿sí? Y es proctólogo del Hospital de Gastroenterología, proctólogo del Centro Privado de Coloproctología, es una persona muy involucrada en el estudio y tratamiento de todas las patologías del piso pelviano y muchas gracias por estar acá y va a ser un placer escucharlo. Bueno, agradezco la invitación a las autoridades del Congreso. Les voy a contar qué hacemos nosotros con los pacientes con incontinencia y gran parte de la población de los pacientes con incontinencia son ancianos. Bueno, en cuanto a la definición, la incontinencia es la pérdida de la capacidad voluntaria de control de materia fecal y gases. Fíjense que la incidencia es alta y la prevalencia en población mayor de 65 años es del 11 por 1000 en hombres y del 13 por 1000 en mujeres. En psicogeriátricos del 56% y en geriátricos del 32%. Y a partir de los 45 años la mujer tiene 8 a 1 más frecuencia de tener incontinencia que el hombre. En cuanto a las causas de incontinencia, son múltiples los factores que hacen que un paciente sea continente. Cualquier falla de estos factores hace que aparezca la incontinencia anal. Cuando vemos un paciente, cada vez que vemos un paciente ponemos en práctica siempre esto, un interrogatorio que tiene que ver con la característica de la evacuación, qué tipo de materia fecal se le escapa. O sea, hacemos un score y un examen proctológico completo, un diario de continencia de 21 días, un diario de calidad de vida, una manometría no rectal, una ecografía esfintérica de 360 grados y una evaluación neurofisiológica del piso pelviano. En cuanto a la evaluación previa, fíjense, estas son 3 mujeres, las cuales han tenido lesión obstétrica, en todos los casos reparada, pero fíjense que uno ya puede ir viendo o advirtiendo la cicatriz, la falta de coaptación anal en los 3 casos, uno ya puede ir sospechando que aquí el músculo está reemplazado por fibrosis y al tacto uno sigue el surco interesfintérico y va a advertir en qué lugar no lo palpa más. Cuando no lo palpa más, ahí quiere decir que hay una lesión o del esfínter interno o de ambos esfínteres. Fíjense que esta paciente casi tiene una cloaca. O en estos pacientes, post cirugía anal, fíjense el ano aquí, pero aquí tiene una cicatriz de una hemorroidectomía, o sea que uno puede inferir que aquí va a encontrar una lesión del esfínter anal interno, o aquí post una cirugía de fístula, que seguramente va a encontrar una lesión o del esfínter anal interno o de ambos, y aquí una lesión más grande post anoplastía, a donde ven un ano absolutamente entreabierto con una lesión de todo el lado izquierdo y posterior con una gran cicatriz. Y fíjense, esta es post-trauma, esta es posterior a una violación y esta es posterior a un trauma, un accidente automovilístico. Y si no, esto es lo más frecuente que vemos y sobre todo en el paciente adulto o la paciente mujer adulta, un ano absolutamente normal en el cual nosotros vemos los pliegues perfectos, no vemos cicatrices, al examen proctológico podemos o no encontrar un ano hipotónico y un examen proctológico que completamos con una rectoscopía, una rectosigmoidoscopía absolutamente normal. Hacemos el score de incontinencia, nosotros usamos el score de Wexner modificado, evaluamos las características del escape, gases, pérdida de gases, materia fecal líquida o sólida, la presencia, si es diurna, nocturna o ambas, si el paciente siente deseo evacuatorio o no, obviamente que es más grave no percibirlo, o sea que se le escape.
uso de apósitos, si usa o no usa, y si tiene condicionamiento social o físico o ambos. Y así decimos que el score es leve, de 1 a 5, moderado de 6 a 10, y un score grave de 11 a 15, severo de 16 a 20. Además de eso, hacemos que el paciente llene este formulario de calidad de vida, en el cual evaluamos estilo de vida, comportamiento, vergüenza y depresión. 4 sería una excelente calidad de vida y 1 es una calidad de vida pésima. Esto es muy importante porque muchos pacientes con un bajo score de incontinencia tienen una gran afectación de la calidad de vida. Entonces, uno tiene que sistemáticamente evaluar la calidad de vida que tiene el paciente que porta de esta patología. La evaluación previa, además, la hacemos con un diario de calidad de continencia, en el cual evaluamos las características, la magnitud del escape. Es un diario que el paciente llena durante 7 días, durante 3 semanas. Muchas veces nos ha pasado que haciéndole el score, el paciente dice tener una incontinencia por el score severa, y cuando hacemos el diario de continencia vemos que no es así, que los episodios de incontinencia son aislados o al revés. Entonces, objetivarla de esta manera nos ha ayudado bastante. La manometría no rectal a cargo de Iantorno y la ecografía esfintérica de 360 grados. La ecografía, nosotros los cirujanos en general le damos mucha importancia porque nosotros vemos la anatomía. Hoy la estamos haciendo 3D, esta es una imagen 2D, en la cual ustedes ven a nivel alto el elevador del ano abierto hacia adelante, aquí el esfínter anal interno y por fuera el esfínter anal externo, absolutamente normal, y a nivel bajo el esfínter anal externo. O sea, cualquier lesión de uno o de ambos esfínteres o del elevador del ano, nosotros los vamos a advertir en la ecografía. Y la evaluación del nervio pudendo, que esto lo usamos cada vez menos porque no nos ayuda en las decisiones de los pacientes. Tras la evaluación y previo, o sea, el paciente que tiene incontinencia en general, uno le hace una escalera de terapéutica en la cual siempre empezamos con fibra seca, biofeedback, medicaciones como loperamida que mejora o aumenta el tono de reposo del esfínter anal interno y disminuye los episodios o la frecuencia evacuatoria. Pero si el paciente no responde al tratamiento médico y al biofeedback, empezamos o los dividimos de acuerdo a esto, básicamente a la anatomía, en 2 tipos de pacientes, aquellos que tienen lesión muscular y aquellos que no tienen lesión muscular. Aquellos que tienen lesión muscular les ofrecemos o les ofrecíamos esfinteroplastia, transposiciones musculares, de acuerdo al grado de disrupción. Si era menor de 180 grados, les ofrecíamos esfinteroplastias; si es mayor, transposiciones musculares. Y si no tienen lesión esfintérica, les ofrecemos tratamientos alternativos no quirúrgicos, entre ellos la inyección de sustancias de abultamiento, como el poliacrilato polialcohol, que es el que estamos usando, o neuromodulación sacra. Esfínter artificial, en caso que no anduviera con tratamiento, y si no, nunca hay que olvidar la ostomía. Ahora, este grupo de pacientes con el advenimiento de la neuromodulación sacra está en discusión. ¿Por qué? Nosotros sabemos que a corto plazo la esfinteroplastia tiene buenos resultados, 75-80%, pero cuando uno evalúa los resultados a largo plazo, uno advierte que estos caen entre el 47 y el 14% de acuerdo a las series. Ahora, ¿por qué se produce este deterioro de la función en el tiempo de la esfinteroplastia? No se conoce. Lo que sí sabemos es que el envejecimiento del paciente hace que
sea de los factores pronósticos el más importante. Y fíjense que en las pacientes que les realizaron esfinteroplastia menores de 50, el 65% de ellas permanecía continente. Ahora, las mayores de 50 caía el 47% a los 5 años. Matzel en 1995 comienza a hacer neuromodulación en incontinencia fecal y empieza a ganar adeptos y muestra los resultados, y empezaron a ver que los resultados a corto plazo de la neuromodulación sacra varían entre el 67 y el 100%, o sea, mejoraban mucho los pacientes que tenían esfínteres sanos, o sea, que no tenían lesión esfintérica. Pero a partir del 2005, esto se empezó a hacer en pacientes con aquellos que tenían lesión esfintérica, del esfínter anal externo, o a veces algunos grupos de ambos. Y se fijaron que los resultados estaban a largo plazo entre el 60 y el 89%. O sea que se justificaría algún cambio en la estrategia, en la estrategia terapéutica en aquellos pacientes que deberían ser sometidos a esfinteroplastia, teniendo en cuenta lo que dijimos antes. Y nosotros creemos que sí, y fíjense que el algoritmo de tratamiento, nosotros vemos que en los pacientes que tienen lesión de hasta 120 grados, menores de 50 años, podríamos realizar la esfinteroplastia, pero aquellos que son mayores de 50, les podríamos hacer neuromodulación sacra. Es real, es caro, pero sabemos que la esfinteroplastia en los pacientes mayores de 40 años, desde el punto de vista estadístico, cae su función. En aquellos que tienen más de 120 grados, le hacemos esfinteroplastia, transposiciones o esfínter anal artificial. Ahora, ¿qué es la neuromodulación sacra? Es la estimulación eléctrica de las raíces sacras para modular el equilibrio entre reflejos inhibitorios y facilitadores que controlan la actividad funcional del suelo pelviano y el esfínter anal externo. Esto lo podríamos graficar así. La continencia depende de factores inhibitorios y facilitadores. Cuando los inhibitorios caen y los facilitadores ascienden, aparece la incontinencia. La neuromodulación sacra lograría que este equilibrio vuelva a la normalidad. Y fíjense que es en la región sacra donde hay una conjunción, una convergencia anátomo-funcional de los nervios simpáticos, raíces S2, 3, 4, parasimpático, nervio pudendo, pero no conocemos el mecanismo de acción de la neuromodulación sacra. De hecho, cuando nosotros tratamos pacientes con constipación, incontinencia o dolor, actuamos sobre el mismo lugar. Y fíjense que la estimulación de las vías aferentes sensitivas mejoraría la sensación rectal, el estímulo agudo de los nervios sacros, la contracción del esfínter anal externo, la estimulación mantenida aumentaría la presión y duración de la contracción voluntaria, y la estimulación del sistema nervioso autónomo mejoraría la función del esfínter anal interno, aumentando la presión de reposo. ¿Cuáles son las etapas de la neuromodulación? Primero, la evaluación nerviosa percutánea, y esto la hace muy importante a este tratamiento, porque uno puede evaluar el paciente, hacerle la prueba, si el paciente responde en agudo o tras la evaluación durante un periodo de 21 días, implantarlo definitivamente al marcapaso. Entonces, la segunda etapa es el implante definitivo. Entre estas dos, no se olviden de la evaluación que dura 21 días con el mismo diario de continencia. Si el paciente mejora igual o más de un 50%, el paciente va a ser candidato al implante definitivo. Ponemos el paciente en decúbito ventral, con la región sacra al descubierto y los pies al descubierto, con un equipo de radioscopía, marcamos la zona perineal, sacra, ahí marcamos el sacro,
con la entrada de los agujeros sacros, y luego de ello, este es el set, se hace a través de una técnica de Seldinger, y este es el catéter, fíjese, es un catéter cuatripolar, tiene un polo 0, un polo 3, del 0 al 3, y esto es para que se pueda anclar